Going to look at the past simple. Past simple. El pasado simple en inglés. ¿Ok? El pasado simple en inglés va a terminar siempre en ed. ¿Ok? Siempre va a terminar en ed. Todos los verbos regulares van a terminar en ed. ¿Ok? Primera regla. Ed. Verbos regulares como el verbo. ¿Se alcanza a ver bien o se ve todo el resto? ¿Ok? Como el verbo work, el verbo play, el verbo watch, el verbo look. Simplemente le vamos a agregar ed al final. ¿Ok? Por ejemplo, el verbo work en pasado simple es worked, worked, worked. Play, played. Watch, watched. Look, looked. Add es agregar. O visit, mejor dicho. Visit, 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 visit. Se convierte en visited. Okay. Visited. Ok, nos damos cuenta aquí que todos terminan en ed. Ok. Todos los verbos en pasado simple en inglés van a terminar, regulares, van a terminar en ed. ¿Ok? Todos van a terminar en ed. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en presente sería work. Pasado simple, worked. Play, played. Watch, watched. Look, looked. Visit, visited. ¿Ok? Y ya. Es todo lo que se tiene que hacer en inglés. En inglés, cuando pones el verbo en pasado, ya no se tiene que conjugar con el sujeto. ¿Ok? ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, voy a tomar un verbo de aquí, el más regular, work, ¿no? Voy a tomar el verbo work, que en pasado es worked, ¿no? Por ejemplo, en presente simple tendríamos I, you, he, she, it, we, you, they, ¿no? Yo, tú, él, ella, eso o ello, nosotros, ustedes o vosotros y ellos, ellas, ¿no? ¿Cómo conjugaremos el verbo to work? Lo conjugaremos de tal forma, ¿no? En presente simple, ¿ok? A ver aquí, presente simple. ¿Ok? Presente simple sería I work, you work, he works. Que le agregamos una S. She works. It works. We work. You work. They work. ¿Ok? Podemos ver que la mayoría de los verbos se van a quedar igual, ¿no? El verbo to work, 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 pero en he, she, it van a cambiar a works. Es decir, le vamos a agregar una S. ¿Ok? Le vamos a agregar una S. Works, right? Works. Okay. Si van teniendo dudas o algo, me lo ponen en los comentarios, ¿ok? Alright. Very good. Now, esto es en presente simple, ¿ok? Esto de aquí es el presente simple. Esta parte de aquí, ¿no? Presente simple. Ahora vamos a poner el pasado simple. Vamos a poner otro color. Pasado simple. Pasado simple.
¿Ok? Ahora, ¿cómo creen que conjugamos el pasado simple en inglés? ¿Cómo lo conjugamos? ¿Qué hacemos? En presente simple tampoco hay mucha conjugación, ¿eh? Es work, work, works, works, works. He works, él trabaja. She works, ella trabaja. It works, ellos o ello o eso trabaja, ¿no? Y todo lo demás se va a quedar work. I work, yo trabajo. You work, tú trabajas. We work, nosotros trabajamos. You, de en plural, de ustedes o vosotros. You work. ¿Okay? Ustedes trabajan. They, ellos, ellas trabajan. ¿Okay? No hay mucha conjugación tampoco, si somos honestos, no hay tanta conjugación, pero en el pasado simple hay todavía menos conjugación. Menos, nada casi. De hecho, ninguna. ¿Ok? Lo único que tenemos que recordar es si un... Está cayendo todo. Si un verbo es regular o no. Okay, ahorita vamos a ver los regulares. Worked. ¿Cómo lo conjugamos? Sería I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Y cómo lo vamos a conjugar? I worked. I worked. You worked. He worked. She worked. It worked. We worked. You worked. They worked. ¿Ok? ¿Qué pasó aquí? ¿Ok? Se quedó igual. I worked, you worked, he worked, she worked, it worked, we worked, you worked, they worked. Todos se quedaron igual. Es decir, no se conjugó en absoluto. ¿Ok? En inglés, cuando va en ed, se sabe automáticamente que va en pasado. ¿Ok? Y ya. Es todo lo que hace el verbo. Te indica que está en pasado. Es todo lo que va a hacer en inglés. ¿Ok? El pasado simple. Entonces, no se va a conjugar. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos a saber entonces en inglés de quién estamos hablando? ¿Ok? En español muchas veces omitimos el sujeto o la persona, ¿no? La que hace la acción. En inglés no, por eso siempre tiene que ir uno de estos. Un pronombre o un representante del pronombre. ¿Ok? Es decir, yo, tú, el nombre de la persona, he, alguna persona, she, una persona femenina, it, un animal o un objeto, we, nosotros, en plural, you, de tú o de ustedes, perdón, de ustedes, they, de ellos, ellas. Siempre tiene que ir uno de estos porque si no, ¿cómo vamos a saber de quién estamos hablando? Si en pasado todos terminan exactamente igual. ¿Ok? Preguntas. Vamos empezando, ¿ok? Para los que van llegando, vamos empezando. Esto es la primera regla, ¿ok? Van a terminar en ed. Todos los regulares van a terminar en ed. ¿Ok? Todos los verbos regulares. ¿Ok? Muy bien. Voy a borrar esto. ¿Ok? I am going to erase this. I am looking for my eraser. This is an eraser. Un borrador. Eraser. All right. Very good. Now. No, creo que no se ve mucho presente simple. Lo voy a poner en otro color. Okay. Let's do it. Teacher Raúl, follow me. Sígame en TikTok, en todos lados. En YouTube, en TikTok. Okay. Pasado simple. Pasado simple. Ahí está. Okay. Primera regla, van a terminar todos en ed, ¿ok? Todos los regulares van a terminar en ed. ¿Cuál es el problema del pasado simple? Si todos terminaran en ed, sería lo más fácil del mundo, ¿no? Todos terminan en ed, entonces, pues ya nos hablamos del pasado simple todos, ¿no? Desafortunadamente no funciona así, ¿ok? Estas son mis notas de la clase, ¿no? Desafortunadamente no funciona así, ¿ok? Entonces, primera regla, ¿no? Si termina el verbo normal, le vamos a agregar ed. Esto aplicaría para verbos regulares como verbo... Ay, no, escribir este negro.
para los verbos como work, verbos como play, verbos como listen, escuchar, listen. La T es silenciosa ahí, listen, no es listen, es listen. ¿Okay? Entonces, ese tipo de verbos. ¿Qué vamos a hacer con ese tipo de verbos? Les vamos a agregar simplemente un ed al final. ¿Okay? Facilito, ed. Ahorita vamos a hablar de la pronunciación, ¿ok? Porque tiene 3 pronunciaciones. Vamos a hablar después de las pronunciaciones. Ahorita terminan en ed, work, play, listen. Ahora, algunos se van a preguntar, oye, teacher Raúl, hay algunos verbos en inglés que terminan en e. ¿Qué hago con esos? No les puedo agregar ed, ¿no? Por ejemplo, tenemos el verbo live, ¿no? Live. No pinta nada. Live. Entonces, si yo sigo la regla que tú me acabas de decir, maestro, ¿qué voy a hacer? Le voy a agregar ed, pero eso es raro, son doble e. Voy a decir lived. No, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Solamente le vamos a agregar la d. ¿Okay? Ya hay una e ahí, entonces solamente le vamos a agregar una d. Entonces, los verbos que terminen en e, ¿okay? Verbos terminación en e, se les agrega solamente la d. Solamente se les agrega la d. Si termina en e, se le agrega la e nada más. La d nada más, ¿ok? No vamos a decir live it, sino es lived, ¿ok? Muy bien. Entonces, esa es otra regla, ¿ok? Esta es muy lógica, ¿no? Es muy lógica. ¿Por qué? Si tenemos el verbo que termina en e, ¿por qué le agregaremos otra e? Sería doble e. Y en inglés, cuando le agregas una doble e, cambia el sonido de la palabra. Ya no va a sonar igual. Entonces, es como agregarle complejidad gratis, ¿no? Entonces, no se hace. Entonces, si termina en el verbo, le agregamos una d nada más. Y aquí voy a poner algunos ejemplos de algunos verbos. ¿Okay? Tenemos el verbo live, como que acabo de poner. Live. Tenemos el verbo agree. Agree es estar de acuerdo. ¿Okay? Estar de acuerdo. Que ya termina en doble E, de hecho, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con este verbo? Estos verbos, perdón. No hay tantos, ¿no? No hay tantos verbos que terminen en E en inglés. Lived, agreed. ¿Ok? Agreed. Y ya, ahí está. Pum. Otra regla, ¿no? Si termina en E, no le vamos a agregar la ed. Esta primera regla aplica aquí como a la mitad. ¿Ok? Muy bien. Después, ¿qué sigue? Los que estuvieron el día de ayer conmigo y vimos el presente simple, hay algo en el presente simple que se hace cuando un verbo termina en y. ¿Ok? En este caso, la regla es un poquito más como, ¿qué podría decir? Complicado, no sé, más específica. En el pasado, cuando un verbo lleva esta combinación, ¿no? Que es consonante, voy a poner aquí, consonante, vocal, consonante, ¿no? Voy a poner aquí abajo, consonante, vocal, consonante. ¿Qué es una consonante y qué es una vocal? ¿Alguien sabe? ¿Qué es una vocal? A, E, I, O, U. ¿Ok? La vaquita sabe más que tú, ¿ok? A, E, I, O, U, ¿ok? Entonces, esa es una vocal, ¿ok? A, E, I, O, U es una vocal. Entonces, una consonante son todas las demás letras. T, R, M, W, X, Y, Z. Todos esos son consonantes. Entonces, cuando un verbo termina en consonante, vocal, consonante, para hacerlo en el pasado, ¿ok? Y después, ¿ok? Vocal, consonante, vocal, consonante, fuerte, ¿ok? Fuerte, es decir, una consonante fuerte. ¿Cuáles son las fuertes? Las consonantes como la P, la N o la T, generalmente, en inglés, ¿ok? Van a ser que le agreguemos otra consonante al final, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Y generalmente son monosílabos también, no es una regla, pero generalmente son monosílabos, ¿ok? ¿Qué es monosílabos? Palabras de una sola sílaba, ¿ok? Eso es lo que significa mono, uno, sílabo.
Entonces, ¿cuáles son algunos verbos que siguen esta regla? ¿Ok? Verbos como stop, verbos como plan. Stop es parar, ¿no? Plan es planear y chat, ¿no? Chatear o hablar, a veces significa en inglés, chat. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos verbos que terminan en consonante, vocal, consonante? ¿Ok? Aquí tenemos una consonante, vocal, consonante. Consonante, vocal, consonante. Consonante, vocal, consonante. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Alguien sabe qué es lo que hacemos ahí? ¿Qué hacemos con estos verbos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? What do we do? What are we going to do? ¿Ok? ¿Nadie? ¿Sí se alcanza a ver bien? Sí, se alcanza a ver. Ok. ¿Qué vamos a hacer con estos verbos? Qué chida playera, profe. Gracias. Me la mandan de los United States. Ok. No sabe, alguien no sabe. Ok. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Le vamos a agregar una consonante extra. Stopped, planned, chatted. ¿Ok? ¿Qué es lo que hicimos? Agarramos la última consonante que tiene y le ponemos otra. ¿Ok? Es una regla. ¿Ok? Es una regla. ¿Okay? De hecho, esta regla, les digo muchas veces que el inglés es como muy escalonado y muchas de las mismas reglas, si les ponen mucha atención, se repiten. Por ejemplo, esta misma regla se va a repetir con los verbos en ing. Cuando le agregas ing a este mismo tipo de verbos, ¿qué vas a hacer? También le vas a agregar otra consonante al final. ¿Okay? Entonces, muchos de estos se repiten en otro tipo de verbos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos? Consonante, vocal, consonante, que terminan en consonante, vocal, consonante. La última consonante la vamos a repetir. Stopped, planned, chatted. ¿Okay? Doble consonante al final. Alright? Very good. Now, another rule. ¿Okay? Another rule. Parece que hay muchas reglas, pero en realidad son relativamente sencillas. Todos van a terminar en id. Estos son todos los regulares. Estos siguen siendo regulares, ¿ok? Recuerden, son regulares. Los irregulares, pues tienen sus propias reglas, ¿no? Entonces, consonante, voy a ponerlo en azul. Consonante más Y. Consonante más Y. Consonante más Y. Ok, termina en consonante Y. Esto es muy similar a lo que hacemos en los verbos en presente simple. ¿A qué me refiero con eso? A que vamos a quitarle la Y y agregarle IED. ¿Ok? Verbos como el verbo study. Negro. Verbos como study, y verbos como carry. Me picaron los mosquitos. ¿Okay? Study, carry. Study, estudiar, carry, cargar o portar a veces. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué nos dice la regla en este sentido? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? What do we need to do? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que quitarle la Y y agregarle IED. ¿Okay? Esto ya no es study, es studied. Carry, carried. ¿Okay? Y hasta ahí básicamente son las reglas del pasado simple regular. Todas estas son regulares. ¿Por qué son regulares estos? Porque si tú agarras cualquier verbo del inglés y les aplicas estas reglas, van a seguirlas, digamos, ¿no? Si son irregulares, obviamente no van a seguir las reglas porque son irregulares. ¿Ok? Muy bien. Questions. Bueno, faltó una, pero esa es rara. ¿Ok? Terminan en C. Los que terminan en C, les vamos a agregar get al final. Les vamos a agregar
De hecho es bien raro porque casi no hay verbos que terminen en C en inglés, es bien raro. El verbo to panic, que es como paniquearse o espantarse, ¿ok? Ese es como de los únicos que puedo encontrar con esta regla. Panic. Panic. En inglés vamos a decir K-E-D, ¿ok? Es decir, le vamos a agregar K-E-D. Panicked. 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 ¿Okay? Pero estos son bien raros, casi no hay verbos en inglés que terminen en C. ¿Okay? Hay algunos, pero no muchos. ¿Okay? Panicked. Panicked. Alright. And this is the rule. Work, played, listen. Casi todos van a caer en esto. ¿Okay? Algunos que terminan en E. ¿Qué vamos a hacer con los que terminan en E? Les vamos a agregar una D nada más. ¿Okay? No les vamos a agregar una ED. Por ejemplo, agree, si le agregáramos ED, serían 3 Es, ¿no? Serían muchísimas Es, ¿no? Stopped, consonante, vocal, consonante. Le agregamos la misma consonante con la que termina, otra vez, le agregamos otra. Planned, chatted. ¿Okay? Esto principalmente se hace en inglés porque como son consonantes fuertes, en inglés cuando va una consonante fuerte y después va una vocal, cambia a veces el sonido de esta de aquí. ¿Okay? Stopped, si no estuviera esa P ahí, sería stooped o algo así. Entonces puede llegar a cambiar el sonido. Entonces, para proteger el sonido de antes, se le agrega otra, ¿okay? Para que como que esta se junta con esta y esta ya se queda con el sonido de esta. No podemos pensarlo de esa forma, ¿okay? Alright, questions, preguntas. Questions, creo que estoy cubriendo las reglas, ¿no? Pero, preguntas. En pasado. Ese es el pasado simple, recuerden, el pasado simple. ¿Para qué usamos el pasado simple? ¿Para hablar del presente? ¿O del futuro? No, para hablar del pasado. Este sí solamente se usa para el pasado. Se va a usar principalmente para actividades que ya terminaste, ¿ok? Actividades que ya no estás haciendo actualmente. Para las actividades que empezaste en el pasado, pero no has terminado, en el presente usamos el presente perfecto, ¿ok? Es otra cosa. ¿Okay? Ese es el pasado. En el pasado las acciones ya terminaron, ya no las estás haciendo, ¿ok? Alright, very good. Questions, preguntas. Preguntas sobre el pasado simple. Questions. Let me see. Hay muchos mosquitos aquí. ¿Ok? Preguntas. No questions. Alright. Muy bien. Ahora, vamos a hablar de algo que es muy complicado para nosotros como... Hola, profe. Es muy complicado para nosotros, ¿ok? ¿Por qué? ¿Siempre es así? ¿Siempre es así qué? No entiendo. Giselle, no sé, siempre es así que, perdón. Siempre es así, no sé si pues otra cosa, Giselle. Las terminaciones, los regulares solamente, ¿ok? Los regulares. Ahorita vamos a hablar ligeramente sobre los irregulares, solamente para entender que los irregulares tienen sus propias reglas, ¿ok? ¿Okay? Todos estos son regulares. ¿Por qué son regulares? Porque siguen ciertas reglas. Y estas reglas les aplican a todos los que son regulares. Si son irregulares, pues no les importan las reglas, ¿no? Entonces hacen lo que quieren. Preguntas hasta ahorita. Primera pregunta es para borrar esto y hacer algunas comparaciones entre verbos regulares y verbos irregulares. Y ahorita vamos a hablar de la pronunciación, ed, que en realidad son tiene tres terminaciones. Aunque diga ed, aquí no es work it, es worked. Aquí no es play it, es played. Aquí no es listen it, de hecho la T es silenciosa, ¿no? No es listen it, es listened. Lived. Agreed, no es stop it, es stopped. Planned, no planet, planned. Chatted. ¿Por qué ese sí? Porque sí suena como ed un poco, ¿no? ¿Por qué? No lo sé, ahorita lo vamos a ver. Studied, no, studied, es studied. Carried, no, carried. Panicked. ¿Ok? Alright.
Ok, muy bien. Estos son regulares, recuerden, ¿ok? Los voy a borrar. Los voy a borrar. Voy a dejar las reglas ahí para que lo recuerden, ¿no? Pero voy a borrar esto de aquí, ¿ok? Voy a borrarlo para poder comparar algunos verbos, ¿ok? Estos son verbos regulares. ¿Qué es lo complicado del pasado simple? En realidad, esto es lo fácil del pasado simple, ¿ok? Todos terminan en ed, eso es fácil. ¿Qué es lo complicado del pasado simple? Que hay muchos verbos irregulares, ¿ok? Hay verbos que en presente son regulares, pero en pasado simple son irregulares, ¿ok? Entonces, eso pasa mucho en inglés. Por ejemplo, tenemos el verbo think. Hoy hice el verbo think. Si me siguen, hoy subí un video sobre el verbo think, ¿no? Think, ¿no? ¿Qué piensas? Ok. Si siguiera la regla, el verbo think se conjugaría en pasado como think it, ¿no? Think it, ¿no? Dirías, ok. Pero es incorrecto, ¿ok? Es un irregular. Entonces, como es irregular, no va a seguir esta misma regla porque es irregular. Entonces, ¿cómo ponemos el verbo think en pasado? Thought. Thought. ¿Ok? Por ejemplo, cambia completamente. Es irregular, entonces tiene su propia regla. Thought. Pero incluso en ser irregular, ya no se vuelve a conjugar. Es decir, aquí se va a quedar igual. I thought, you thought, he thought, she thought, we thought. Todo va a ser thought, thought, thought. ¿Ok? Thought. Y se pronuncia más o menos así. ¿Ok? Como thought, thought. ¿Ok? Esa sería como la pronunciación, digamos, que más fácil de entender, thought, porque esta Z no la vamos a ver como la Z del español latinoamericano, sino como la Z del español españolete, ¿ok? El español cachupino, el español de España, ¿no? Thought, thought, ¿ok? En realidad en el alfabeto fonético se pone así, el sonido de la TH en inglés, thought, thought. ¿Okay? Alright. Este es un irregular. Entonces, como es irregular, no es think it, es thought. Cambia completamente. Algunos otros irregulares, por ejemplo, serían, voy a borrar esto, okay, serían verbos, algunos irregulares que no cambian, pero se pronuncian diferentes. Están raros, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos el verbo to read, ¿no? En presente, leer, ¿no? To read. To read. Entonces, si siguiera la regla, si fuera regular, no es regular, ¿ok? No es regular. Pero si fuera regular, ¿cuál sería la regla? Read it, ¿ok? Read it. ¿Okay? Tal vez doble D, tal vez se lo pondría read it, ¿no? Pero es irregular, entonces no va a seguir esta regla. ¿Cuál es el pasado de read? Oh, alguien puso ahí eta, no sé qué es eta. Eat, creo que tal vez quieras poner eat, ¿no? Comer. Preguntas, eat. Eat cambia a ate, por ejemplo. Ajá. Read. ¿Cuál es el pasado de read? El pasado de read es read. ¿Okay? Se escribe igual, pero se pronuncia diferente. Entonces, cuando está en presente es read, cuando está en pasado es read, como el color, red, suena igual que el color, red. Read, read. I read a book, I read a book. Yo leo un libro, yo leía un libro, ¿okay? Pasado, ¿okay? Es irregular, ¿por qué? Porque se queda igual, pero cambia la pronunciación. Esos son los difíciles. Esto es lo difícil, lo vamos a ver mañana, probablemente, bueno, mañana no, la próxima semana, ¿okay? Los irregulares, pero los regulares van a seguir esta regla. Los irregulares pues siguen sus propias reglas, ¿no? Alguien puso ahí otro irregular que es el verbo to eat, ¿ok? To eat, que cambia a ate,
¿no? It es irregular. Hay muchos irregulares en pasado simple. Eso es lo difícil, que hay muchos irregulares en pasado simple. La gente tiende a confundirse con eso. ¿Okay? Muy bien. Entonces, ¿en qué van a terminar todos los regulares en presente simple? ¿En qué van a terminar? Digo en pasado simple. ¿En qué van a terminar? Todos van a terminar con las letras E. Vamos a hacer la nota. E, D. Todos van a terminar con las letras ED. Todos los regulares, ¿ok? Todos los regulares van a terminar con ED, ¿ok? Ahora, hay ciertas reglas para cómo vamos a pronunciar esto, ¿ok? En inglés no podemos pronunciar todas et. De hecho, ninguna se pronuncia et, como en español directamente. Hay uno muy parecido, que es la primera y la más sencilla, pero desafortunadamente es la que menos se usa, que son... ¿Dónde está? Ya no sirven mis marcadores. Hay uno, la primera regla es verbos que terminan en T o D. Esa es la regla. Los verbos que terminan en T o que terminan en D, vamos a pronunciarlos con el sonido fonético ed, ed, ed. No es ed necesariamente, es id, id, id. ¿Okay? ¿Qué verbos son estos? Son verbos que terminan en T o que terminan en D. ¿Okay? No hay tantísimos en inglés, entonces no es el que más se usa, pero sí hay algunos, ¿no? Por ejemplo, el verbo add, el verbo want y el verbo, lo apunté por aquí, need, ¿no? Need. Hay más verbos, obviamente, pero vamos a usar estos tres. Si alguien tiene otro verbo en inglés que termine en D, me lo puede poner en los comentarios, ¿ok? Add. Son regulares, ¿ok? Primera regla es que sean regulares. Entonces, son regulares, le vamos a agregar ed, 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 ¿ok? Ahí está. Y los vamos a pronunciar added, ¿ok? Ask ya está en pasado. Ask es pasado. Es pregunté. ¿Okay? Ask. ¿Okay? Ask. Pero no termina ni en T ni en D. ¿Okay? Entonces, added. ¿Cómo lo vamos a pronunciar? Added. 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 El verbo y después la pronunciación id. 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 Added. No es added. ¿Okay? No es la misma E que en español. Suena más como una I. Added. Added. Wanted, needed, wanted, needed, added. ¿Okay? Esa es la más importante que tienen que aprender, porque si esto lo pronuncian como pronunciarán los demás que vamos a ver, suena muy, muy mal. ¿Okay? Si quieres pronunciar aquí como con T al final, como added, wanted, needed, no suena igual. ¿Okay? Suena muy mal en inglés. Entonces, los que terminan en D o en T van a ser id. Pronunciación id, id. Added, wanted, needed. ¿Ok? Preguntas hasta ahorita. ¿Alguna pregunta? Any questions? A veces me ponen muchos mensajes cuando justo estoy a espaldas, entonces no los veo. Profes, sé inglés, pero me equivoco en el interrogativo. I am British. ¿Qué? Interrogativos para hacer preguntas, ¿no? Pero es porque tienes que aprender el auxiliar do o does. Si aprendes muy bien el auxiliar do o does, ya no hay problema, ¿ok? Generalmente si tienes problemas con el interrogativo es porque no comprendes o no entiendes muy bien el do o el does. Por eso digo que aprender las bases a veces es muy más importante que aprenderte todos los verbos del mundo, todos los tiempos verbales, porque en inglés en realidad solamente necesitas como 5 para hablar con toda la gente. De hecho, 3, ¿no? Diría yo que con 3 tú puedes casi hablar con cualquier persona en Estados Unidos y te va a entender casi todo lo que le digas. ¿Okay?
Si sabes el presente simple, el pasado simple y el futuro simple. Con eso ya la armaste. Todo lo demás es vocabulario, ¿okay? Frases cotidianas, algunos phrasal verbs y ya. ¿Okay? Los tiempos verbales, los demás, sirven para dar como más explicación, hablar sobre tiempos específicos y así. Pero con esos tres, presente, pasado y futuro simple, casi con esos, y tal vez el presente continuo, que también se usa mucho, y el going to, que es otra forma de decir el futuro. Y con esos 5 yo diría que casi es lo que usa toda la gente para hablar. Tienen que entender que aunque en inglés haya 12 tiempos verbales, en realidad la gente solamente usa muy poquitos. ¿Okay? El 60% de las conversaciones en inglés van a ser con el presente simple. ¿Okay? Y el otro 20% van a ser con el pasado simple. Y como el otro 5 van a ser con el futuro simple. Y solamente como el menos del 10% son con los demás tiempos verbales. ¿Okay? Entonces es bueno aprenderse. It se utiliza para el pasado, exactamente, vengo llegando, exactamente. El it se usa para el pasado o para el pasado participio, pero no nos vamos a meter ahorita en el pasado participio porque es otra cosa, ¿okay? No es un tipo verbal. Okay, it, added, wanted. Entonces aquí tenemos una regla, ¿okay? Reglas de pronunciación. Esta es la primera. ¿Okay? Voy a borrar esto para poner la siguiente regla. Les voy a enseñar las otras 2 reglas para después decirles que pueden medio no hacerles caso, ¿ok? Ahora, cuando el verbo termina, ¿okay? Verbos que terminan con las letras P, o el sonido, mejor dicho, el sonido de la P, de la K, de la F, de la S, de la SH o de la CH, van a tener el sonido de la terminación que es como una T, ¿ok? Van a tener el sonido de la terminación. Ok. Y también hay que entender que la T en español y la T en inglés es un poquito diferente. ¿Ok? Para empezar, el inglés tiene mucho más fonemas que el español. Y eso es lo que hace que a muchas personas se les complique. Ah, gracias por las rosas, Carla. ¿Ok? A muchas personas hace que se les complique. ¿Ok? ¿Por qué? La T, para empezar, no es la misma. ¿Ok? Por ejemplo, en inglés la T es como más colorida, si lo quieren ver de esa forma. En español es, no sé, tamales, tomasa. En inglés sería tamales, tomasa. ¿Ven cómo es como si fuera un platillo de una tambora? Como que es más vibrante, más viva, ¿ok? A ver, si me preguntan si me gusta la comida y contesto I am liked, no estaría diciendo me gustó. No. Si te dicen did you like the food, dices yes I did. Sí me gustó en pasado. Sí me gustó. Yes I did. O yes I liked the food. I'm liked, estás usando el presente continuo ahí. ¿Ok? De hecho, ni siquiera sé que no estás usando nada, no está completamente mal, no es ni el continuo, porque estás usando el to am y después estás usando el pasado, no, tienes que contestarlo en el mismo tiempo de horario en el cual te lo preguntaron, ¿ok? Alright, gracias por sus rosas, alguien me mandó como rosas, ok, very good, muy bien, entonces, ¿cuáles son estos verbos que terminan con estos sonidos? Sería como el verbo wash, los tengo apuntados, wash, help, watch, look, ¿ok? ¿Cómo van a terminar estos verbos? Son regulares, entonces van a terminar en... Oh, like, de hecho también, correcto, like también. Porque recuerden, estamos hablando no el término del verbo, sino el sonido en el que va a terminar, ¿ok?
Incluso aquí podemos agregar otras como terminaciones, como lo serían la X o la C, pero la X suena mucho como la S y la C suena mucho como esta también. ¿Okay? Y por ejemplo también los que terminan en GH, pero la GH en inglés suena como F, entonces por eso están hablando la F, ¿no? Pero, ¿en qué terminarían? En ED, ¿no? Bueno, este no podemos, ¿no? ¿Sí? La regla, recuerda, ¿no? Entonces, tenemos aquí el verbo wash, lavar. No decimos wash it, no decimos wash it, decimos washed, 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 ¿ok? Help, help it, help it, helped, 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 ¿ok? Esto parece como raro, pero la única forma de aprenderlo es diciéndolo, aunque parezcan locos diciéndolo en su casa o algo. Helped, helped. Pronuncias el verbo hasta aquí y después le agregas una T. Helped, helped. Watched, watched, watched. Looked, looked. Liked, liked. ¿Ok? Y así se pronuncia, ¿sí? Con la T. Recuerden, si el verbo termina en un sonido de una P, que es p, 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 una K, 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 una F, una S, s, una sh, una ch, ch, una X, que es muy similar a esta, x, s, f, ¿ok? Tienen que ver con que este tipo de sonidos no son sonidos vibrantes, ¿ok? Algunos de ustedes tal vez los vieron de esta forma. Se llaman voiceless sounds, sonidos sin voz o sonidos sin vibración. ¿Por qué se llaman sonidos sin vibración? Porque si tú te pones la mano en la garganta y dices estos sonidos, tu garganta no va a vibrar, ¿ok? Si vibra tu garganta, entonces ya es un sonido con voz, ¿ok? Se puede mover tu garganta, pero no vibra. No vibra tu garganta, ¿ok? Se llaman sonidos sin voz, ¿ok? Entonces, washed, helped, watched, looked, liked, ¿ok? Así va a sonar. No wash it, no help it, no watch it, no look it, no like it, ¿ok? De hecho, eso si lo dicen suena como otra cosa, ¿ok? Entonces es washed, helped, watched, looked, liked, ¿ok? Esa es la forma en la cual los van a pronunciar, ¿ok? Very good. Questions, preguntas, antes de seguir con otra regla. Recuerdan, hay tres sonidos de la ED. Otra vez, ok, otra vez. Washed, washed, washed. No es washed, es washed. Help, helped, helped. No help it, helped. Watched, watched. No watch it, watched, watched. Look, looked, looked. Like, liked, liked. La E es muda ahí. Liked, ¿ok? Termina con el sonido de la t. Y recuerden, el sonido de la T en inglés es mucho más colorido que en español, ¿ok? Alright, very good. Now, ahora los voy a borrar. Este es el segundo sonido. El segundo sonido de la terminación ed, ¿ok? Alright, very good. Voy a borrarlos. Yes, 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 yes. Alright. Ahora, viene el siguiente sonido de la ed, que es cualquier otro sonido, básicamente, ¿ok? Verbos que terminen en el sonido de las letras L, N, R, V, G
básicamente casi todas las vocales. ¿Okay? Si termina con un sonido de una vocal, no con la vocal, sino con el sonido de la vocal, va a tener la pronunciación de la D. ¿Ok? Es decir, una D. Va a terminar con una D. ¿Ok? El sonido de una D. ¿Ok? Alright, very good. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto en inglés? Esto tiene que ver con sonidos con voz. En inglés se llaman sonidos con voz. Voiced sounds, se les dice. ¿Por qué se llaman sonidos con voz? Sonidos con vibración. Si tú pones el sonido de la L, el sonido de la N, aparte de ser nasal, vibra, tiene que vibrar. Si no vibra, no estás diciendo la N. Vibra, ¿ok? Aparte de que esta V es como un poco como el español de Latinoamérica y el español de España, que la V en España vibra y en español de México o de Latinoamérica no vibra, ¿ok? La G, vibra. La M, igual que muy similar a la N, ¿no? Tiene que vibrar, ¿ok? Ahora, ¿qué verbos terminan con estos sonidos? Verbos como el verbo love. Recuerden, no es que termine con esta letra, es que termine con ese sonido, ¿ok? Played, call, clean. Y si alguien tiene algún otro verbo que termine con esto, lo puede poner en los comentarios también, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la regla que ya hemos visto? Love termina en E, entonces nada más vamos a agregar una D. Played, N. Called, cleaned. Entonces, esto, ¿cómo va a sonar? No es love it, play it, call it, clean it. Es loved, played, called, cleaned. ¿Ok? Loved, played, called, cleaned. ¿Ok? Así va a sonar. Alright? Questions. ¿Sí les alcanza a ver bien? Sí. ¿Ok? Voy a enfocarlos porque luego como que siento que no se ven muy bien. Love, loved, played, called, cleaned. ¿Okay? Yo estoy exagerando un poco el sonido, ¿no? Pero sí, ¿sí? Suena con la D de la terminación, exactamente. Suena con la D nada más, no suena la E. ¿Okay? Recuerden, va para los que van llegando, ¿okay? Porque algunos se van, otros llegan. Si el verbo termina en T con el sonido de la T o el sonido de la D, va a ser id, como el verbo add, que es agregar o sumar, added, ¿ok? O termina en T, como el verbo visited, visited, se dice id, no ed, pero id, muy parecido, es el que más se parece, id. Ahora, si el verbo termina en el sonido de la P, de la K, de la F, de la S, el sonido de la P, ¿okay? Va a sonar con T al final. ¿Okay? Esos son verbos como washed, watched. ¿Okay? Van a tener el sonido de la T al final. Y si son sonidos vibrantes o como estos, L, N, L, N, R, V, J, M, D. ¿Okay? Loved, played, called, cleaned. ¿Okay? Ahora, aquí viene el truco, ¿ok? Aquí viene, esta es la regla, ¿ok? Esta es la regla de cómo debe de sonar para que sea perfecto. Pero, en inglés, el sonido de la T y de la D son muy similares, ¿ok? Son muy parecidos, ¿ok? ¿Okay? Entonces, cuando estás hablando en inglés, en realidad, estos dos sonidos no se distinguen. Ahorita se distinguen porque yo los estoy
exagerando, los estoy como enfocando, ¿no? Entonces, al enfocarlos, se van a escuchar mucho más de lo que en realidad se escuchan cuando los hablas normalmente. Entonces, hay una regla, bueno, no es una regla, es como un truco que se les enseña particularmente a las personas que van empezando a hablar inglés, que es pronunciar todo con la T al final, como si todos terminaran en T. Los únicos que no vas a pronunciar así son si terminan los verbos que terminan en T o en D, como added, visited y esos, ¿no? Eso sí va a ser id. Pero para todos los demás verbos que terminan en ed, vas a pronunciarlos con la T, ¿ok? Y eso te ahorra muchos dolores de cabeza, digamos, en inglés. ¿Por qué? Porque como la T y la D se parecen, no suena tanto la diferencia. Por ejemplo, aquí debería sonar con una D, loved. Pero si yo digo loved, played, called, cleaned, eso estoy pronunciando con la T, ¿ok? E incluso estoy enfocando un poco el sonido y aún así no suena tan diferente. A diferencia que si yo digo love it, ahí sí suena muy diferente. Love it, loved, loved. Sonaron, lo pronuncié de las 3 formas, bueno, 4 formas diferentes. Love it, incorrecto, la forma incorrecta. Love it, que sería esta, incorrecto también. Loved, loved, con la T, que también es incorrecto. Y loved, con la D. Si se dan cuenta, suena muy parecido. Entonces, esto se les dice principalmente a las personas porque tiende a ser muy difícil. O sea, muchas personas dicen, ¿para qué? ¿Por qué yo voy a acordarme? Ok, este es con vibración, este es sin vibración. Si solamente suenan muy similares, incluso cuando las hablan los americanos, así, ¿no? O sea que el gringo entiende y a la vez se da cuenta de la pronunciación de nosotros. Él entiende particularmente cuando dices love it, él sabe automáticamente que tú no aprendiste, no eres nativo del inglés, básicamente. ¿Okay? Y es práctica, obviamente, sí, también es práctica, es mucha práctica. ¿Okay? Todo esto es con práctica. Todo esto, básicamente, todas las reglas en el inglés se tienen que practicar de forma activa y consciente. Si tú nada más escuchas inglés, pero nunca le pones mucha atención, se te va a quedar algo, ¿no? Obviamente siempre es mejor que nada, pero no vas a aprender mucho, ¿okay? Porque no lo estás haciendo conscientemente, lo estás haciendo inconscientemente, ¿no? Entonces la mejor forma es practicar y equivocarse principalmente. Si te equivocas, aprendes. Si no te equivocas y quieres que todo salga perfecto siempre, vas a tardar muchísimo para hablar, ¿okay? Tengo algunos estudiantes que se saben las reglas, pero no saben cómo ponerlas en efecto. Y es porque les da miedo, les da vergüenza cometer errores. ¿Ok? ¿Cómo diga su mochila? Refiriéndose en tercera persona. Her bag. Su mochila, her bag. ¿Ok? Entonces, or her backpack. Muy bien, entonces es practicar. ¿Ok? Tenemos que practicar el inglés para acordarnos de todas estas reglas. ¿Ok? Si no, pues básicamente es como aprender a manejar un coche y solamente leer el instructivo. Obviamente te va a ayudar, ¿no? Si tú dices, no, yo quiero aprender a manejar un coche, ¿no? Entonces, como quiero aprender a manejar un coche, her backpack, exactamente. Como quiero aprender a manejar un coche, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a leer un libro sobre cómo manejar coches, ¿no? Y el libro te va a explicar, no, esta es la reversa, este pedal es el que acelera, ese es el que frena, si es manual tiene un clutch, ¿okay? O embrague, ¿okay? El volante, si le giras a la izquierda, el coche se va a la izquierda, si le giras a la derecha, se va a la derecha, ¿no? Y tú puedes estudiar ese libro y obviamente si tú la primera vez que vayas a manejar, el hecho de haber estudiado ese libro te va a ayudar a que tú sepas más que una persona que nunca se ha subido a un coche ni tampoco ha leído un libro sobre cómo manejar un coche. Pero si nunca manejas el coche, nunca vas a aprender a manejarlo, por más que tú hayas estudiado el libro, ¿ok? Y así es el inglés, tienes que practicarlo, tienes que equivocarte para ir aprendiendo, ¿ok? Muy bien, preguntas. Estas son las terminaciones, pero recuerden, todas estas dos reglas las pueden juntar, ¿ok? Y pronunciar todo en T y se va a entender. Ahorita voy a explicar por qué es importante la terminación, ¿ok? ¿Por qué es importante? Y explica un poco también por qué el inglés es difícil de entender a veces, ¿ok? ¿Alguna pregunta sobre esto? Questions, preguntas.
Questions. No questions. No questions. All right. Voy a borrar una parte de esto. Okay. Entonces, ¿qué es lo que vimos hoy? Los verbos en pasado simple que son regulares. No los irregulares, sino los regulares. ¿Me puso algo? No questions. All right. Very good. Ahora, ¿por qué esto es importante en inglés? ¿Por qué estas terminaciones son importantes? El inglés hace mucho algo que se llama connected speech o liaison en francés, porque el inglés tiene muchas palabras del francés. ¿Okay? Que no sé si alguien de ustedes estudia francés, en francés también se hace esto, que es le dicen liaison, y de hecho en inglés también le dicen liaison, que es conectar una palabra con otra, y a veces en español también lo hacemos, aunque no nos demos cuenta, ¿okay? Que es conectar una palabra con la siguiente palabra. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a hacer una oración en pasado, ¿no? I love her very much, ¿no? La quiero o la amo mucho, ¿no? I loved her very much, ¿no? Si nosotros lo decimos de forma como por pedazos, es I loved her very much. Pero en inglés nadie lo va a decir así. Nadie que hable inglés de forma nativa lo va a decir así. Va a juntar los sonidos, ¿ok? Entonces no es I loved her very much, es I loved her very much. I loved her very much, ¿ok? Y ahí es donde entra este sonido, ¿ok? En inglés no decimos, bueno, podemos decirlo, ¿no? I loved her very much. Pero lo que se hace mucho aquí es que se juntan, ¿ok? Particularmente, bueno, este tal vez no es el mejor ejemplo, pero muchas veces cuando termina con el sonido de alguna vocal, esta letra va a tomar el lugar de la otra y va a como juntarse todo, ¿ok? Entonces, I loved her very much or I loved her very much. Loved her. En este caso, aquí esta D suena como der, ¿ok? Por ejemplo, I loved her very much. I loved her very much. ¿Okay? Loved her very much. Exactamente, I loved her very much. ¿Okay? Entonces, esto pasa por algo que se llama connected speech. ¿Okay? Ok, eso es lo más difícil y eso se practica escuchando. ¿Okay? Escuchando activamente cosas. ¿Okay? Escuchando podcasts, escuchando la música y las películas. Yo no las recomiendo si van empezando en inglés. ¿Okay? Recomiendo caricaturas, por ejemplo, las caricaturas para niños y poco a poco ir como aumentando el nivel de complejidad. Empiezas con caricaturas para toddlers, que son como caricaturas para recién nacidos o niños pequeños. Toddlers son como niños de menos de 3 años, antes de que vayan a la escuela. Y son caricaturas donde todo se habla muy clarito, muy espaciado. Entonces aprendes como casi todo lo vas a ir entendiendo muy fácil, ¿no? Y después subes a caricaturas para niños, ¿ok? Y ya van a empezar a hablar un poco más rápido. Caricaturas para ya adolescentes o películas animadas, donde todavía se cuida un poco la forma, ¿ok? Porque como está hecha para niños, tratan de no meter demasiada jerga o meter demasiadas cosas que son incorrectas, ¿ok? Y ya después de que tú sepas, ya tengas un nivel como intermedio o de intermedio avanzado, puedes comenzar con las películas. ¿Por qué? Porque las películas en inglés tratan de reflejar la vida del día a día de el lugar donde se hacen, ¿no? Entonces, si es una película sobre pandillas de Nueva York, las personas van a hablar como pandilleros de Nueva York. Y adivina cómo hablan los pandilleros de Nueva York. No van a hablar con el mejor inglés del mundo. Van a cometer errores porque la gente cuando habla en inglés también comete errores. ¿Okay? Es como en español, en México, dicen aiga
o está rompido, ¿no? Ese tipo de cosas la gente las comete todos los días y todo el tiempo. Y en inglés también. O sea, muchas personas en inglés hablan mal el inglés. ¿Okay? Como she is a nice. Yo conectando she's a nice. Por ejemplo, ahí sería she's a nice. She is a nice. De hecho, el a no va ahí. ¿Okay? Sería como ella es una linda. Pero en realidad, si quiere decir ella es linda, nada más es ella es linda. Okay, she's a nice person. She's a nice person, por ejemplo. No es she is a nice person, sería she's a nice person. She's a nice person, ¿no? Por ejemplo. Entonces se junta todo, ¿no? Y es lo que causa mucha complejidad en las personas que lo escuchan. Porque dicen, yo aprendí inglés, pero no entendí nada, ¿no? Eso es lo difícil. Alright. Entonces, este es el connected speech, se llama, ¿ok? Y ahí es donde sí va a importar un poco en qué termina, ¿ok? Obviamente esto, cuando tú lo hablas, la mayoría del tiempo cuando vas empezando no lo vas a hacer. El connected speech se va aprendiendo también con el tiempo, ¿ok? Por ejemplo, uno más sencillo. I look. Yo la miré a ella, o yo la vi a ella. ¿Cómo terminaría este primero? Look. Sería con T, ¿no? Looked. Y en inglés lo podemos decir I looked at her. I looked at her. Pero cuando una persona te habla en inglés, casi nunca te va a dividir estas dos palabras. Estas dos te las va a juntar, ¿ok? Te las va a juntar. Va a decir I looked at her. I looked at her. Looked at her. Looked at her. I looked at her, ¿no? Lo voy a decir así. I looked at her. ¿Okay? Y aquí, esta T se va a juntar con la A. I looked at. I looked at. Y ahí es donde importa la terminación. Porque como termina en vocal, ¿okay? Y este termina en una consonante fuerte, entonces es I looked at her. I looked at her. I looked at her. ¿Okay? Alright. Espero que eso les sirva un poco para entenderlo. ¿Okay? Es por eso que es importante saber cómo pronunciarlos. Preguntas. Questions. Este es el connected speech. Este causa muchos problemas, porque siempre va a causar problemas porque no estamos acostumbrados a esto. ¿Okay? Nuestro oído tiene que aprender, ¿ok? Y aprende a través de la repetición, como todo en la vida. Entonces, entre más escuchas inglés y entre más lo practicas también, incluso cuando lo hablas, poco a poco te das cuenta de que esto es más fácil, esto es más rápido, no tienes que por pedacitos, ¿no? Entonces lo dices todo completo. ¿Okay? Alright, questions, preguntas. Este es el pasado simple, verbos regulares. ¿Para qué usamos el pasado simple? El pasado simple lo usamos para acciones que ya terminaron y que ya no estamos haciendo, o hábitos que solíamos hacer en el pasado. Profe, un ejemplo de verdad. Kevin y Juan is brothers. No, Kevin y Juan are brothers, para empezar. Kevin y Juan are brothers. ¿Por qué son are? Porque es plural, son dos. ¿Okay? Is es para una persona, para si fuera él nada más, pero estamos hablando de ellos. ¿Okay? Sería Kevin and Juan are... No, pues es que está mal hecha la pregunta, la oración para empezar. Sería Kevin and Juan are brothers. Juan are brothers, ¿no? Por ejemplo. Ahí se junta un poco también. Yes. Questions. Okay. ¿Para qué usamos el pasado simple? Lo vamos a usar para actividades que ya pasaron, que ya no estamos haciendo y que ya terminaron. ¿Okay? Y también para hábitos que ya no hacemos. ¿Okay? A veces en inglés también se usa el used to. ¿Okay? Used to. Y este es muy común. Es un phrasal verb, ¿no? En inglés,
que es como decir solía, ¿no? Y ese es muy similar a cómo usamos el pasado también, ¿no? Es used to, okay? Used to. I used to smoke, por ejemplo. I used to smoke, okay? I used to smoke. Yo solía fumar, okay? Or, podemos no usar el used to. Este se usa mucho en inglés, pero podríamos decir I smoked. I smoked. I smoked in the past, ¿no? I smoked, te da a entender que es algo que hacías y que ya no haces. I smoked. Yo solía fumar o yo fumaba. ¿Okay? Ya no lo hago. Cuando usas el pasado simple, das a entender que esa acción ya no la estás haciendo. ¿Okay? Si esa acción la siguieras haciendo, entonces ya no usas el pasado simple, usas el presente perfecto. ¿Okay? Alright. I smoked. Yo fumaba. Ya no fumo. ¿Okay? Es un hábito que ya no tengo, ¿no? Por ejemplo. Alright. Y para eso principalmente se usa. Alright, questions. Any more questions? Lights Cristal ya me te invita a unirte como conferenciante. No sé quién es esta persona. ¿Ok? A ver, pregunta. Solo me hizo una pregunta y no la vi. Alright, questions. Alright, if there's no questions, then we can finish today's class. Si no hay ninguna otra pregunta, podemos terminar, ¿ok? Si no tienen más preguntas sobre el pasado simple. Recuerden, estos son regulares, ¿ok? Son verbos regulares y para los verbos regulares vamos a tener 3 sonidos de la ed. Id, para verbos que terminan en T o en D. Por ejemplo, visit, visited. Add, added, ¿ok? Para los verbos que son verbos sin voz, se llaman verbos sin voz porque no tienen vibración, los sonidos de la p, que no vibra la garganta, va a terminar en T, que serían verbos como washed, watched, kissed, ¿ok? Y verbos que terminan en sonidos vibrantes, como lo es el l, m, r, v, j, m, van a terminar con el sonido de la D, ¿ok? D sería como el verbo loved, ¿ok? Verbo loved, el verbo, no me acuerdo qué otros puse, called, loved, played, cleaned, ¿ok? Con la D. Pero si van empezando y se les complica mucho recordar, oye, ¿cómo voy a recordar qué sonido es vibrante, qué sonido no es vibrante? Entonces, ¿qué es lo que hago? Trato de pronunciar todo con la T. Porque en inglés el sonido de la T y la D son muy similares. Y en una conversación rápida, de hecho, no se notan. Al menos de que tú estés enfatizando los sonidos. ¿Ok? Alright. ¿Qué? ¿Qué entiende por profe? Is in the wind. Está en el viento. Is in the wind, ¿no? Es lo que quiere decir. Is in the wind. Kevin, ¿sí? No sé qué quise decir Kevin, pero creo que quise decir eso, ¿no? Is in the wind. A ver, ponme qué es lo que sí dijiste. Is in the wind. Is in the game. Okay, is in the game. Es que game no es gain, es game. Game. Is in the game. Is in the game. Está en el juego. Is in the game. Okay? Very good. Is in the game. Questions. Any more questions? Preguntas. ¿Cómo pueden practicar esto? Haciendo. Okay? Si en el presente simple del día de ayer, game es game. Game. Sería más como game. Como en el presente simple, si quieren practicar el presente simple, pueden agarrar una libreta o su computadora o su teléfono y hacer un diario de su día, ¿ok? Y para pasado simple, lo mismo, pueden hacer un diario de lo que hicieron, ¿ok?
Si quieren decir, yo, no sé, yo jugué, I played soccer today. I watched a movie today. Yo vi una película hoy. Bueno, es regular, pero I went, yo fui. I went to the cinema or I went to the movies. Yo fui al cine, escribes, ¿no? ¿Qué es lo que hiciste ese día? En pasado. ¿Okay? Y así aprendes un poco cómo usarlo. Y si no, I played in the morning, ¿ok? Yo jugué en la mañana, por ejemplo. Es una buena forma de practicarlo. Y así, por ejemplo, si encuentras algo y quieres describir algo que no sabes, por ejemplo, no te acuerdas, dices como de, ay, yo, no sé, yo besé a mi novia hoy, ¿no? Entonces dices, ay, ¿cómo digo besar en inglés? No, y lo buscas, ¿no? Kiss. Y dices, ok, sigo la regla. Kiss, termina en S, ¿no? Pero ¿es regular o es irregular? No es regular. Entonces le vamos a agregar ed. ¿Y cómo lo voy a pronunciar? Kissed. Kissed. I kissed my girlfriend, por ejemplo. I kissed my girlfriend, ¿no? Y así. Y vas haciendo tu diario o de lo que hiciste la semana pasada o cualquier acción que ya hayas terminado, puedes escribir en pasado simple. ¿Okay? Alright. Y ya. Y es la forma más fácil de aprender practicando. Si no tienes con quién practicar, ayer les di el ejemplo de ChatGPT, pero no sé dónde dejé mi celular. Pero con ChatGPT también puedes practicar. ¿Okay? Si tienen ChatGPT, ustedes descargan. I am single. Ok, Kevin. Pero pues puedes hablar de otras cosas, no necesariamente de besar a tu novia, ¿no? Si eres soltero, pues habla de otras cosas que hiciste, ¿no? Jugaste fútbol, fuiste a la playa, comiste algo, ¿no? Entonces lo pones en pasado. I ate, por ejemplo, es otro irregular, ¿no? Hola, Elam. Hello. Alright. Y una gran forma de hacerlo es practicando con ChatGPT. Por ejemplo, si quieres practicar conversación, le puedes decir a ChatGPT que actúe como alguien y eso te ayuda a practicar, ¿no? Ok, esta es la aplicación de ChatGPT, ¿no? Ahí la tienen. Eso siempre lo doy el consejo porque es muy bueno, la verdad. Tienes alguien con quien hablar y generalmente lo que detiene a muchas personas, I went to the beach. Yo fui a la playa. ¿Está bien? I went to the beach, a la playa. ¿Okay? Entonces lo que detiene a muchas personas de practicar el inglés es la pena. ¿Okay? Les da pena porque las personas los van a juzgar, les van a decir, piensan que la gente les va a decir, no, eres un tonto, no sabes pronunciar la E en inglés, ¿no? Entonces les da pena, ¿no? Por ejemplo, si tienen la oportunidad de hablar con algún nativo, hola Elam, estoy bien, gracias, ¿cómo estás tú Elam? ¿Okay? Ya tenemos clases el lunes, ¿ok? Entonces, la mayoría de la gente le da pena, ¿no? Porque piensa que la otra gente se va a burlar de ellos y puede llegar a pasar, ¿no? Pero ChatGPT te juzga a veces también, la verdad, pero es alguien con quien puedes hablar todo el tiempo, siempre está ahí, generalmente no te juzga, ¿ok? Al menos de que tú le digas que te juzga, entonces te juzga. Si te cansas de hablar con él, simplemente cortas la conversación y ya, ¿no? Lo mejor, como les digo, es pedirle que actúe como alguien, para que de esta forma sepa qué tiene que hacer. Se llama, en inteligencia artificial se llaman prompts, que son como comandos o reglas que les das. Le dices, por ejemplo, ChatGPT actúa como mi maestro de inglés y practica conmigo el pasado simple, ¿no? Y ChatGPT te va a preguntar algo, ¿no? Y tú le dices en pasado simple, y si tú cometes un error le puedes decir que te corrija también, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Ayer hicimos algunos ejemplos, hoy vamos a hacer otro ejemplo, ¿no? Mira. Hola. Hey there. Great to have you here. What can I do for you today? Hola, ¿puedes hablar conmigo en español? Es que lo tengo en inglés. Claro que sí, ningún problema. Puedo hablar en español sin problema. ¿En qué te gustaría que te ayude o de qué quieres hablar? Okay. Hola, el día de hoy me gustaría que actuaras como mi maestro de inglés y practicaras conmigo el pasado simple. Por supuesto. Vamos a hacerlo. Puedo explicarte cómo se forma el pasado simple en inglés y luego practicamos con algunos ejemplos. ¿Qué tal si empezamos con verbos regulares? Claro que sí. ¿Puedo hablar contigo y me puedes decir si lo que digo es correcto o no? Por supuesto.
Claro que sí. Tú dime las oraciones en inglés y yo te digo si están correctas o si hay algún pequeño error. ¿Te parece? Adelante. Okay. I played soccer today. Muy bien, esa oración está correcta. Recuerda que en el pasado simple los verbos regulares suelen llevar la terminación ed, así que todo perfecto. Si tienes otra oración, la revisamos. Okay. Le voy a decir algo ahora que es incorrecto, ¿ok? Para ver si me lo pone, ¿no? Entonces, I learned English today. ¿Es correcto? Casi, pero en este caso el verbo learn es un poco irregular. En pasado se dice learned en el inglés americano o learned en el inglés británico. Así que puedes decir, por ejemplo, I learned English today o I learned English today. Solo cambia eso y está perfecto. Ven cómo ahí me corrigió mi pronunciación, porque yo lo pronuncié como si fuera it, ¿no? I learned it, ¿no? Y me dijo es learned. Ajá. Ok, learning es un gerundio, ¿ok? Okay, y así puedes practicar, ¿no? I also went to the movies last week and I watched some movies at home and some TV shows and I'm on vacation right now, so I haven't done a lot of things. Eso suena muy bien y de hecho todo está correcto. Usaste bien el pasado simple con went, watched, etc. Y lo de las vacaciones también tiene sentido. Sigue así, vas muy bien. Okay. Muy bien, y ya, ¿no? Y así puedes practicar con ChatGPT todo el tiempo. Incluso si están aprendiendo cualquier otro idioma, están casi todos los idiomas como populares, digamos, como inglés, francés, alemán, no sé. Obviamente si hablas algún idioma muy específico, por ejemplo en Michoacán, yo vivo en México, Michoacán, ¿no? Si habla purépecha no está en ChatGPT, ¿no? Porque pues no hay tantos hablantes de ese idioma, ¿okay? Bueno, de esa lengua. ¿Okay? Alright, questions, ¿alguna otra pregunta antes de que terminemos la clase del día de hoy? Hola Dylan, hola, ¿cómo estás Dylan? How are you Dylan? ¿Cómo estás? Tenemos clase el lunes Dylan. Alright, if there's no more questions, then I'll end the call today. Okay, mañana no voy a dar clase porque es viernes y voy al cine. Okay, so nos vemos el próximo lunes. La próxima semana trataré de dar clases también en la tarde-noche. Okay, ¿cuáles son los días y horarios de las clases? Hora mexicana, hora centro de México, ¿no? Actualmente está dando clases de lunes, como de lunes a jueves, de 7 a como 7:30, 9, ¿no? Más o menos. God bless you, teacher. God bless you, Kevin. ¿Okay? O Kevin, ¿no? Yo le digo en inglés Kevin, ¿no? Suena un poquito diferente. Alright. Thank you so much. Thank you so much, guys. Have a good night. Be safe and take care. God bless you all. Alright. Good night. Bueno, good evening, de hecho, ¿no? Porque no sé si se van a dormir o no.